Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 9 de mayo de 2020, la misma que lleva por título Reconstrucción, Vigilancia y Defensa. El párrafo de introducción nos remonta al momento de la edificación o reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén y nos hablan o describen acerca de la buena disposición del pueblo judío en aquel momento. También nos hablan de su unidad, de su valor y de su patriotismo, así como también de su gran laboriosidad, pues nos dice que el pueblo judío trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y que Dios y sus ángeles desde el cielo los contemplaban y les era agradable el ruido de sus herramientas al ser utilizadas en la obra de reconstrucción. Dicho esto, hermanos, pasemos al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos un subtítulo que dice Más ataques enemigos y confianza en Dios. Pregunta 1. ¿Quién estaba furioso cuando la reconstrucción de las murallas de la ciudad comenzó a avanzar bajo el liderazgo de Nehemías? La escritura nos dice que había una persona que estaba muy enojada y furiosa cuando se enteró que los muros de la ciudad de Jerusalén estaban siendo edificados o reconstruidos. Esta persona era Sanbalat, el líder del pueblo samaritano. A Sanbalat le disgustaba mucho que las murallas de Jerusalén fuesen reedificadas. Por eso que fue a donde estaban los judíos trabajando y los atacó por medio de palabras ofensivas y burlonas, intentando de esta manera desanimarlos. Les dijo, por ejemplo, ¿qué hacéis, pobres y débiles judíos? ¿Acaso piensan hacer resucitar del polvo a estas piedras quemadas? También Sanbalat tenía un compañero o amigo llamado Tobías Amonita, quien le siguió y apoyó en esta conducta burlona contra los judíos que estaban trabajando, y les dijo, estos muros están tan mal edificados que si una zorra se subiese sobre ellos, seguro que lo derribaría. Es decir, criticaban y se burlaban del pueblo judío tratando de desanimarlos y socavar su fe en Dios. Tenemos una subpregunta que dice, ¿qué se puede ver en los ataques verbales de los enemigos? Podemos ver que detrás de estos ataques verbales de los enemigos estaba su verdadera intención, que era impedir que se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Si con sus críticas y sus burlas al trabajo de los judíos lograban hacerlos desanimar, estos seguramente abandonarían la obra de edificar los muros. Sanbalat y Tobías, enemigos de los judíos, estaban resueltos a hacerlos fracasar en su misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Cómo respondió Nehemías al ridículo de los oponentes? Nehemías entendió cuál era el propósito de los ataques verbales de sus enemigos. Por eso ordenó al pueblo judío que no respondiese a las burlas y ofensas que se les hacían, sino que continuaran edificando el muro de la ciudad. Es así que el pueblo, siguiendo las indicaciones de Nehemías, continuó con su trabajo sin prestar atención a los ataques verbales, de tal manera que el trabajo prosperó y consiguieron edificar los muros hasta la mitad de su altura final. Tenemos que decir también, hermanos, que Nehemías era un hombre de oración, y por eso, ante esta situación, oró a Dios y le pidió que juzgase y condenase a estos enemigos que se oponían al trabajo del pueblo de Dios. Pregunta número 3. Además de los comentarios negativos, ¿de qué otra manera los enemigos del pueblo de Dios intentaron impedir que se llevara a cabo la obra? Bien, en vista que la estrategia de las burlas y las críticas no les funcionó a los enemigos, pues el pueblo judío no cesaba de trabajar y la obra prosperaba y no se detenía, estos optaron por implementar una nueva estrategia, la cual consistía en efectuar un ataque militar contra los judíos. Por eso es que Sanbalat, Tobías y Gesem prepararon sus ejércitos y unidos todos se dispusieron a lanzar un ataque militar. Pensaban que de esta manera detendrían la edificación de los muros de Jerusalén.
Su odio a los judíos y su rechazo a la obra que éstos hacían llevó a que estas tres naciones se uniesen para atacar a los judíos. En una situación normal, estas naciones no se habrían unido, al contrario, habrían guerreado entre sí. Pero lo que los vinculaba ahora era su odio común hacia los judíos. Así también sucede hoy, cuando las llamadas denominaciones cristianas se unen para criticar e impedir el trabajo del pueblo que proclama la vigencia de la ley de Dios. Es su rechazo y su odio al remanente de Dios que proclama los mandamientos del Señor lo que los une, lo cual es muy parecido con lo que los enemigos del pueblo judío hicieron en el tiempo de Nehemías. Pasemos al siguiente subtítulo: trabajo diurno y nocturno, vigilancia y defensa. Pregunta 4. ¿Qué otras resistencias y ataques encontraron los valientes constructores? Bien, la situación empezó a complicarse para los judíos, pues no solo tenían la amenaza exterior de un ataque militar, sino que ahora también internamente los mismos judíos empezaron a cansarse y debilitarse, pues un grupo de trabajadores judíos ya no quería trabajar, pues decían que la obra era excesiva y ya no tenían fuerzas para continuar. Otros judíos venían diciendo con noticias alarmistas de que los enemigos ya pronto los atacarían, creando así de esta manera pánico y temor en el pueblo judío. Ante esto, Nehemías tuvo que arengar a su pueblo para levantar su ánimo y su valor, y los instó a recordar al Dios grande y temible, al Dios de Israel que está de parte de su pueblo, y a luchar por ellos mismos, por sus hijos, por sus esposas y por sus hogares. Estas medidas tuvieron un efecto positivo en el pueblo, y éste se levantó y se preparó para luchar contra el ejército enemigo. Además, Nehemías distribuyó al pueblo en grupos de gentes armadas en los lados en donde los muros aún no estaban levantados, pues por allí era más fácil que atacaran los enemigos. Y así es que el enemigo, viendo la disposición y preparación del pueblo para defenderse, optó por retirarse. Dios estaba desbaratando el plan de ataque de los enemigos de los judíos, y ahora ellos podrían otra vez dedicarse a trabajar en la edificación de los muros. Tenemos una subpregunta que dice: además de las medidas defensivas puestas en práctica, ¿en quién confió Nehemías? Nehemías, este gran hombre de oración, tenía puesta su confianza en Dios. Más aún en estos momentos difíciles de peligro y de desánimo del pueblo, él tuvo que recurrir a Dios, pues Dios era la fuente de su confianza, ánimo y valor. Nehemías tenía en Dios puesto su fe. Pregunta número 5. ¿Qué medidas tuvieron que tomar las personas para mantener la construcción? Bien, aquí tenemos que señalar que el objetivo principal de los judíos era reconstruir los muros derribados de la ciudad de Jerusalén. Es por eso que estaban allí, y Nehemías no olvidaba que ese era el propósito de su misión. Y ahora, en vista que los enemigos se habían retirado, ellos volvieron a retomar su trabajo, pero teniendo en cuenta que el peligro les acechaba. No podían bajar la guardia ante el enemigo. Había que trabajar teniendo en cuenta que había también que defenderse. Por eso Nehemías distribuyó al pueblo en dos grupos: un grupo dedicado a la edificación de las murallas y otro grupo detrás de los edificadores dedicados a defenderles. Así, los que trabajaban tendrían un poco de tranquilidad para hacer su tarea. Además, Nehemías dispuso que todos debían portar sus armas, incluidos los trabajadores. Todos debían tener sus armas ceñidas a sus cuerpos y no debían separarse de ellas en ningún momento, de tal manera que ante un eventual ataque todos podrían defenderse. Por eso nos dice la Escritura que los que trabajaban con una mano edificaban y con la otra portaban su espada, desde el alba hasta el anochecer.
Tenemos ahora una subpregunta que nos dice: explique cómo los sabios medios de defensa que utilizaron se aplican hoy a la Iglesia de Dios a medida que avanza contra los poderes de la oscuridad. Bien, hermanos, creo que en este tiempo la Iglesia del Señor emplea algunos de los métodos que implementó Nehemías en aquel entonces, pues en este tiempo también la Iglesia de Dios tiene un objetivo principal por alcanzar, el cual es la edificación de los muros derribados de la ley de Dios. Y también la Iglesia tiene hoy un enemigo que trabaja para impedir que este objetivo pueda ser alcanzado. Este enemigo es Satanás. Y por eso, para cumplir su misión, la Iglesia debe emplear, y lo emplea, es lo que yo pienso, buena parte de los métodos que Nehemías aplicó en su tiempo, como la división de la Iglesia en sus distintas partes a lo largo y ancho del mundo para realizar esta obra, y la oración para pedir ayuda, ánimo y fortaleza a nuestro buen Dios. Pregunta 6. ¿Cómo se defendieron Nehemías y el pueblo ante los ataques, especialmente en lugares aislados? Dado que el muro era sumamente extenso y que el pueblo, al ir a efectuar su trabajo, se diseminaba a lo largo del muro, formando pequeños grupos aislados unos de otros, podía darse la posibilidad de que se produjese un eventual ataque enemigo, y entonces el pueblo, al estar separados unos de otros por motivos de trabajo, podría ser fácilmente vencido al estar desunido. Por eso, en vista de esta riesgosa situación, Nehemías ordenó a un hombre que estuviese a su lado con una trompeta, de tal manera que al toque de la trompeta todo el pueblo que se hallaba diseminado a lo largo del muro se reuniese en torno a él. Así podrían defenderse mejor ante un eventual ataque. Tenemos ahora una subpregunta que nos dice: ¿cómo estaban unidos y comprometidos? ¿Quién luchó por ellos? La Escritura nos dice que Dios luchó al lado de su pueblo, haciéndoles prosperar la obra que realizaban. Dios acompañó a los judíos, dándoles valor, ánimo y confianza para superar y vencer los distintos obstáculos que se les presentaron, y así de esta manera poder llegar a alcanzar su meta u objetivo, que era construir los muros de Jerusalén. Hay otra subpregunta más que nos dice: ¿quién estará con el pueblo incluso en lugares aislados en nuestros días, ya que también trabajan unidos e incansablemente para construir y fortalecer el reino espiritual de Dios? La Escritura nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso Dios seguirá protegiendo a su pueblo hoy, tal como lo hizo ayer. Y aunque los miembros de su iglesia se encuentren separados y diseminados a lo largo y ancho de la tierra, Dios los cuidará, no los desamparará, sino que velará por ellos, dándoles fuerza, ánimo, valor y eficiencia para llevar a cabo la obra de reconstruir, creo yo, los muros derribados de la ley de Dios. Tenemos ahora un subtítulo que nos dice: el mayor compromiso y esfuerzo posible. Pregunta número 7. ¿Qué medidas defensivas extremas fueron necesarias para avanzar en la obra del Señor en los días de Nehemías? Dado que el peligro de un ataque de los enemigos se mantenía, Nehemías tuvo que continuar tomando medidas defensivas, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo principal, que era edificar las murallas derribadas de Jerusalén. Así pues, que partiendo del hecho que el pueblo estaba dividido en dos mitades, una dedicada a trabajar y la otra dedicada a defender, estos deberían estar desde el alba hasta el anochecer, cada uno en sus puestos. Además, se ordenó que el pueblo permaneciese dentro de la ciudad, que no saliese, pues así, estando juntos, podrían defenderse mejor. Además, se ordenó que el pueblo en ningún momento se separase de sus armas, sino que en todo momento deberían estar portándolas. Solo al momento del baño podrían separarse de sus armas, pero después de esto siempre tendrían que llevarlas ceñidas a sus cuerpos. Y en las noches, durante las horas de sueño,
No todos deberían dormir, sino que siempre debería haber una vigilancia dentro de los grupos pequeños o familiares, pues no se debía bajar la guardia, pues en cualquier momento podrían ser atacados. Tenemos una subpregunta que nos dice, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios enfrenta situaciones y obstáculos similares actualmente? Bueno, creo que ante las situaciones difíciles que nos toca enfrentar, nosotros como pueblo debemos estar unidos y apoyarnos mutuamente. Y entiendo que esto se hace actualmente. La Iglesia en sus distintas divisiones colabora de una u otra forma con la hermandad. Hay que considerar también que las dificultades u obstáculos no nos deben desanimar, sino que deben ser la oportunidad para echar mano de la fe. Recordemos que si nos ponemos a trabajar en pro de la obra de Dios, Él nos ayudará para superar y vencer las dificultades que se nos presenten. Bien, hasta aquí, hermanos, el desarrollo de esta lección. Espero que las ideas aquí presentadas os sean de utilidad. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.